llamo María Fernanda Videla, soy diseñadora escenográfica y hoy día nos encontramos nuevamente porque tenemos el siguiente desafío. Si antes trabajamos con los espacios escénicos, hoy día vamos a trabajar con la construcción de personajes. Esto en el marco del 6º Festival Internacional de Títeres de Los Ángeles. La obra que vamos a trabajar como inspiración y como base, que va a ser el desafío que ustedes van a tener que hacer, es la obra Superlumínica, que cuenta con distintos personajes. María Sol, que es una científica, va a viajar por distintas partes del mundo y una de esas es China, donde se va a encontrar con un pez koi. La idea es que nosotros vamos a trabajar con esa inspiración del pez para crear un personaje de teatro de sombras. Para crear este personaje, primero lo que hago es buscar el mundo referencial. ¿Cómo es un pez koi en la realidad? Hago una investigación en internet, empiezo a buscar imágenes y luego selecciono algunas imágenes, en este caso son ilustraciones, que me dan algunas características de este personaje. Podemos ver elementos que tienen que ver con el color, la textura que puede tener, y las características. En este caso el pez koi tiene manchas, ¿cierto? También tiene estos bigotes que son bien particulares y que los pueden definir. Ahora, cuando pensamos en teatro de sombras, tenemos que pensar en esta imagen, en el contraste que se va a crear entre el blanco y el negro. El blanco, que es la tela donde se proyecta, y el negro donde va a aparecer el personaje. Y para eso tenemos que trabajar con una idea como la silueta, y luego ver cómo podemos intervenir esa silueta para crear más diversidad dentro de esta imagen. En este caso, dentro de todas estas referencias que encontré, voy a trabajar con esta imagen primero y voy a utilizar las manchas de colores. Esta es una imagen que está desde arriba, una toma desde arriba del pez. Y luego voy a trabajar con esta imagen, que es una imagen del pez de costado. Esta la voy a trabajar en un material más grueso y en esta en un material más delicado, y vamos a ver la diferencia en movimiento y posibilidades que tienen ambos peces. Bien, lo que vamos a hacer entonces es partir con esta imagen como referencia, y para este títere vamos a utilizar el grosor de una doble hoja, o sea, vamos a utilizar dos hojas que van a estar pegadas, y ese va a ser el grueso de nuestro títere. Para eso vamos a usar un pegamento de barra. Tenemos que asegurarnos de que quede bien pegada en todos los puntos para que luego no se vaya a desprender esta doble capa, que sea una en el fondo. Y aquí, si es que tienen una superficie de corte, podemos trabajar con cortacartón o con tijeras, lo que ustedes prefieran. En este caso nos vamos a dar cuenta que al recortar estos bigotes quizás van a ser demasiado delgados para el papel y el papel no los va a resistir como una forma. Por lo tanto, podemos utilizar otro tipo de material para crear esa figura. O podemos hacer unos bigotes más cortos también. Como este títere es más delgado, lo puedo cortar con tijeras. Recordemos que el momento de cortar hay que tener sumo cuidado porque es esa orilla la que va a dar la forma del títere. Esta sería entonces la forma de nuestro pez. Con esto vamos a empezar. Luego, si vemos que este dibujo tiene muchos detalles y es muy difícil trabajar esta idea del contraste con tanto detalle, sí podemos pensar en que podemos utilizar alguna de sus manchas, y para eso quizás voy a tomar otro referente y voy a trabajar con la idea de estas manchitas. Y esas las voy a recortar para generar este contraste. Para eso
voy a utilizar un cortacartón. Aquí mucho cuidado y trabajando con los padres, con la supervisión de un adulto, podemos empezar a hacer pequeños cortes. Es muy importante que cuando hacemos el corte dejamos una orilla que sí tenga papel, o sea, no cortamos totalmente el borde del dibujo para que exista una cierta estructura. Cuando trabajamos una figura de teatro de sombras, yo creo que es importante pensar en la idea de la síntesis. O sea, si algo tiene mucha información, tratar de buscar cómo reducir esa información a lo más sencillo. Y que eso sencillo que vamos a trabajar de alguna manera rescate los rasgos que tiene este personaje. De las aletas voy a hacer algunos pequeños detalles también. Y voy a hacer algunos cortes que siguen las líneas. Ahora, si bien yo tomé de referencia este dibujo de internet que luego lo imprimí, ustedes también pueden mirarlo y si tienen habilidades de dibujo pueden dibujarlo. Lo que nos queda pendiente entonces es pensar en los bigotes. Y para eso voy a intentar, por ejemplo, con un pedazo de alambre, que es algo mucho más firme que podría funcionar. Entonces, tomando la figura de esta sombra, voy a tratar de acomodar. Y esto lo voy a pegar al final. Voy a utilizar, para darle un poco de color, este papel para que a través de la sombra nosotros podamos ver la translucidez de este color. Y eso lo voy a pegar. Ya a esto le voy a añadir un palito, que puede ser un palito de brocheta, lo que ustedes tengan en la casa. En este caso yo tenía palitos de maqueta, así que voy a utilizar uno de estos. No tiene que ser todo el largo, lo que a ustedes les parezca cómodo. Y eso lo voy a dejar aquí con un pedacito de masking tape. Ojo que el masking quede escondido debajo de la superficie de papel para que no se traspase el color para otro lado. La proyección de su sombra, a eso me refiero. Ahora lo vamos a probar en una superficie para ver cómo está funcionando nuestro títere de papel. Bien, lo que vamos a hacer ahora es construir una superficie para crear un teatro de sombras donde vamos a poder proyectar. Para eso necesitamos un marco, que en este caso yo utilicé un marco de un diploma que tenía abandonado de cuando era chica. Le puse 2 patas de cartón reciclado, las cuales pegué simplemente con masking tape sobre una superficie para luego poder mover mi teatro sin problemas y sin que se vaya hacia adelante. Y a eso le voy a pegar aquí un papel, como un papel mantequilla, que podría ser hoja de oficio o un pañuelo, cualquier superficie blanca que ustedes tengan, lo más lisa posible, y la cual pueda traslucir un poco. Por ejemplo, si es un cartón blanco no nos sirve, porque necesitamos que la luz que viene de atrás se pueda proyectar y estos títeres que tenemos puedan aparecer. Bien, voy a pegar esto entonces.
Luego ponemos la luz que está detrás de la pantalla y vamos a crear nuestro teatro de sombras. Esta luz puede ser una linterna, una lámpara que tengan, ojalá una luz que no sea muy difusa. También incluso puede ser la lámpara, la linterna que ustedes tienen en el celular. Y vamos a probar el títere que hicimos. Vamos a ver que en la medida que nos acercamos a la pantalla, la imagen va a ser más nítida. Y probamos cómo este títere se puede mover, ¿cierto? Recuerden que es una figura bidimensional, por lo tanto cuando lo movemos de esta manera ya no lo vemos, pero sí podemos jugar con algún giro quizá. Ahora, yo creo que este muñeco no tiene tanta flexibilidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer y potenciar el movimiento de este personaje para que tenga más vida? Vamos a probar algo, que es ubicar otro palito aquí para poder generar una especie de movimiento, ya que este papel es más flexible que un cartón. Bien, ahora vamos a probar entonces con dos puntos. Ya no está solo manipulado por un extremo, sino que por los dos. Y eso permite que, al haber puntos de base, poder crear una diversidad en el movimiento que pueda ayudar a replicar esta idea del pez moviéndose por el agua. Y podemos ir jugando con el tamaño. En la medida que nosotros nos acercamos a la lámpara, el pez se puede hacer más grande, pero ojo que también se vuelve más difuso. Y en la medida que nos acercamos a la pantalla, se vuelve más nítido. Ahora vamos a trabajar con esta otra imagen, que es un pez koi de costado, y para eso vamos a utilizar otro método. Vamos a pegar esto a un cartón reciclado que pueden encontrar en sus casas, que no sea tan grueso para que no les cueste después cortar. Lo vamos a pegar para tenerlo de referencia, pero si ustedes saben dibujar bien, pueden dibujar directamente el pez sobre el cartón. Tenemos entonces nuestro pez ya cortado. Entonces, para este pez lo que vamos a trabajar es otra técnica de articular las partes del pez. En este caso voy a articularlo, voy a cortarlo en 3 pedazos, luego eso lo voy a unir con unos alambres para que pueda tener movilidad. Bien, vamos a definir entonces dónde vamos a cortar. Vamos a cortar aquí y acá. Luego voy a tomar un alfiler y con ese alfiler vamos a determinar un punto donde voy a presionar y va a ser el punto de la articulación. Procurando que haya logrado alcanzar al otro lado y con mucho cuidado de no pincharme. Ya que tengo este punto de articulación aquí, lo pueden ver. Ahora la cabeza de este pez se puede mover. Y vamos a utilizar un alambre, que en este caso es un alambre reciclado. Este alambre muy finito que viene en el cordón eléctrico. Y eso lo vamos a utilizar como nuestra forma de articularlo. Entonces vamos a sacar la aguja o el alfiler y vamos a pasar este cablecito y vamos a dar vueltas en círculos, procurando que quede plano y muy pegado al papel. Eso va a generar una especie de tope. Y luego vamos a hacer lo mismo con el otro lado.
presionando con el dedo y dando vueltas en sí. Y vamos a cortar el excedente. Para evitar que esto se enrede, vamos a pegarle un pedacito de masking tape que cubra solamente el área que estamos utilizando. Y así además aprovechamos de asegurarlo. Y vamos a repetir la misma acción con esta otra parte. Muy bien. Ahí tenemos entonces un pez articulado. Vamos a probarlo entonces en la pantalla para ver cómo se proyecta su sombra. Igualmente vamos a añadir dos palitos que nos sirven para poder manipularlo en los dos extremos. Entonces podemos apreciar que gracias a los puntos de articulación este pez puede ser animado de mejor forma, por lo tanto hay una sensación de vida detrás de eso, a que si estuviera recto. Y vamos a ver también qué pasó con nuestro primer amigo con sus nuevos bigotes. Es un detalle que, si bien no hace gran diferencia, nos ayuda a darle más personalidad también a algo. Entonces también podemos definir qué otros elementos podríamos hacer con un material como el alambre. También es importante que sepan que si no tienen los materiales para crear una pantalla de proyección de sombras, también podemos jugar con una lámpara y proyectar simplemente sobre nuestra pared. Suena como una entretenida actividad para hacer antes de dormir, ¿cierto? Como antes utilizábamos nuestras manos para hacer distintos animales, ahora podemos trabajar con nuestros títeres también y crear historias antes de dormir. Bueno, espero que les haya gustado mucho esta actividad y siempre tienen que saber que esto es solo un ejemplo. Este es el ejemplo del pez koi que trabajamos hoy día, pero ustedes pueden trabajar una cantidad infinita de personajes utilizando elementos muy sencillos y su creatividad. Recuerden estar bajo la supervisión de un adulto cuando tengan que usar elementos cortantes o puedan ser peligrosos. Y el resto es ponerse a jugar. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima cápsula.